¿Cómo les va? Buenos días. Exactamente las 11 de la mañana con 26 minutos, como veíamos, acaba de terminar la reunión de la Comisión de Medio Ambiente, presupuestos mínimos de protección ambiental, gestión de emisiones de metano, en una jornada donde hay mucha reunión de comisión y que ya comenzaron ayer varios encuentros. Estuvo presente, por ejemplo, la ministra de Seguridad, así que estamos con toda la síntesis de lo que pasó y de lo que viene. Comienzo saludando a mis compañeros. ¿Cómo le va, señor Cantando? ¿Qué dice? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, con una reunión informativa recién que hubo Sí. de las comisiones de recursos naturales y de energía con el compromiso de dictaminar en la próxima reunión algún proyecto, si se puede, de consenso para la protección, como decíamos, de las emisiones de gas metano, y una jornada bastante larga, como también lo fue la de ayer, que va a tener hoy su coronario a las 17 horas cuando se reúna en plenario las comisiones de asuntos constitucionales y de peticiones, poderes y reglamentos para tratar los proyectos que buscan restringir el uso de los decretos de necesidad y urgencia por parte de los gobiernos. Hay varios proyectos presentados y la idea es que haya un dictamen el próximo 30 de octubre. Tengo una pregunta para usted, pero en un ratito. Antes el señor Sebastián Adida. ¿Cómo le va, Adida? ¿Qué dice? Bien, todo bien, todo bien. Pato, bueno, todavía ahí masticando un poco las imágenes que vimos ayer con la presentación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que firmó el show. Bueno, nunca defrauda, ¿no?, la ministra de Seguridad en lo que respecta a esta lógica de espectacularización de la política y esa desfachatez que tiene tan entrenada para la esgrima verbal con los diputados de la oposición dura con las que se trenzó, ¿no? Hubo virulentos cruces con diputados de Unión por la Patria y del Frente de la Izquierda, que hay que decir también que le esperaron con las botas puestas y con granadas en mano, y con los ojos, con la cara pintada para la guerra, ¿no? Así que hubo ahí un fuego cruzado interesante. Ella se defendió con sus propias armas y bueno, se planteó además un debate en torno a el presupuesto para el año próximo para el área de seguridad, que fue explicado con mayor minuciosidad por los secretarios que acompañaron a la ministra. Ella defendió, por supuesto, la orientación de la política pública para la seguridad. También anunció que habrá un 19% de aumento en términos reales del presupuesto para ese área. Así que, bueno, es la primera parte de esta defensa del presupuesto nacional. En el segundo turno estuvo el secretario general de ANSES, que dio una mala noticia para los jubilados. Dijo que se va a mantener el bono de 70.000 pesos, pero sin ningún tipo de actualización de acuerdo a la inflación, y eso en el actual contexto de dinámica inflacionaria, por supuesto que representa un deterioro en términos del poder adquisitivo. Muy bien, caballero. La pregunta pendiente, Cantando, era porque ayer estuvimos acá, usted estaba, con la diputada Sabrina Selva, mujer del Frente Renovador, que me parece que con mucha sinceridad dijo dos cosas. Primero, que la verdad, por lo menos ella no está aferrada a la bandera del equilibrio fiscal. Yo no lo había escuchado públicamente de otros diputados. Y también dijo que la interna caliente del peronismo puede terminar influyendo en el bloque. Ayer hubo una reunión, no hubo reunión. ¿Supo algo usted de lo que pasó, no? Bueno, supe las versiones que me llegaron como a todos de una presunta reunión entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof en algunos de los domicilios que habitúa la expresidenta. Se hablaba de que podía ser en el Patria, que podía ser en una de las casas que... Rarísimo eso, porque un sector dice hubo reunión y otro sector lo niega. Bueno, pero bueno, parte de la gobernación negaron esa reunión. Lo cierto es que no hubo ninguna comunicación oficial de alguno de los dos sectores, de las dos personas que supuestamente se reunieron. Lo cierto es que el tiempo corre porque hay que presentar ya el fin de semana las candidaturas a la presidencia del Partido Justicialista. Se vota en menos de un mes, creo que en un mes, creo que el 17 de noviembre. Y bueno, fecha también histórica para el peronismo en noviembre. El Día de la Lealtad. Exactamente. No, el Día de la Lealtad es el 17 de octubre. El 17 de noviembre es recuerdo de una avenida del general Perón, me parece. Exactamente, el retorno de Perón. Sí. El Día del Militante, creo que es. También, exactamente, ahí está. Muy bien. Vuelve Perón. Es el 17 de noviembre. De 18, exactamente. Y, todos recordamos, tenemos en la retina la imagen de Rucci con el paraguas abierto, porque ese día estaba lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Recordás la imagen, pero vos no estabas ahí. Recordá que sos más joven. No, me faltaban unos 50 años 12 exactos. o 15 años para nacer. Exactamente. 51.
Estaba Valmedina, Rucci y el general Perón, efectivamente. Bueno, esto es las versiones que hay ayer, pero como decías, esto todavía no tiene una repercusión en el Congreso porque los bloques de Unión por la Patria hasta ahora siguen unidos. Sí. Hubo una fractura solamente en enero cuando 3 tucumanos armaron el bloque Independencia, después el resto en las dos cámaras sigue unido y no está en juego el diálogo con el gobierno que tienen que tener en esta interna. Entonces pasa por otro lado, ¿no? Sí, además ha tenido un comportamiento muy compacto, ¿no? Unión por la Patria ha votado uniformemente y homogéneamente en cada uno de los debates que propuso el oficialismo. Donde la cuestión no está tan unificada es en la Unión Cívica Radical, ahí te están indicando algunos, habrá que verlo esto, ¿no? Pero que podría haber sido una división inminente, incluso hubo una reunión ayer, ¿no? La reunión anoche. Claro, anoche, que terminó, incluso había empezado el partido y seguía la reunión. Y seguíamos varios periodistas ahí contra la puerta, escuchando un poco cómo se debatía el destino del bloque radical. Por lo pronto los 5 radicales que hasta ahora colaboraron con el gobierno, de los cuales 4 votaron a favor del veto a la ley de financiamiento universitario el miércoles pasado. Esos 5 por ahora continúan, simplemente se acordó darle algún tipo de ultimátum como para que firmen una especie de decálogo de compromiso para no volver a votar en contra de un proyecto del bloque. Esto hay que ver si lo aceptan y hay un sector de la bancada identificado con Martín Lustó, algunos jugadores libres como se les llama, como por ejemplo Facundo Manes, que no quieren que se vayan porque si no se van ellos. Y algunos dicen que hay incluso un bloque de 11, 12 que se formarían, ¿no? Que ese es exactamente. Ese grupo que te digo, son 11 en total, que el número no es caprichoso, sino que firmaron en su momento una nota para pedir la salida de los 5 radicales que apoyaron al gobierno en ese entonces para sostener el veto a la reforma previsional. Esos 11 ayer no estuvieron de acuerdo, o por lo menos una parte de esos 11 no estuvieron de acuerdo con darle una nueva oportunidad a este quinteto violeta que tiene el bloque. Claro, habría sido una propuesta que elevó Julio Cobos y le habrían respondido esto de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Bueno, no van a ser diputados que van a volver a tener una conducta de disciplina partidaria, van a seguir siendo representantes, si se quiere, infiltrados dentro del radicalismo que responden en todo caso a los intereses del oficialismo. Por eso se está produciendo este cisma y está crujiendo realmente la interna radical y veremos cómo se resuelve. Hay quienes dicen desde el bloque de la Unión Cívica Radical que se evalúa con una distinta vara la conducta de estos 5 radicales con peluca, como se los llama jocosa y socarronamente, respecto de la conducta que tuvieron los diputados, por ejemplo, de Facundo Manes, que se han diferenciado también, por ejemplo, en la votación de la ley bases, cuando se votó en particular. Por eso hay dos posturas. Y además está bastante reñido el debate, por eso digo, puede llegar a haber una votación y no se sabe cómo se va a terminar zanjando esta discusión interna. Muy bien, 11 de la mañana con 35 minutos, estamos en orden del día. A ver, vamos a decidir si comenzamos con las placas de Sebastián Adida, ¿no? Que Sebastián tiene varias vinculadas con legislación penal y justicia. Primero usted, Adida, y después tenemos una historia todavía larga que empezó a contar ayer cantando sobre las leyes que integran la ley hojarasca y todas las que podrían quedar desactivadas a partir de su sanción. ¿Hay fecha para el tratamiento de la hojarasca? No, la verdad que todavía no hay convocatoria y las reacciones hasta ahora no dan cuenta de que pueda ser un tratamiento muy conflictivo. O sea que exactamente, por eso. Bueno, señor Adida, lo suyo, vamos. Sí, bueno, hoy mismo va a haber una nueva audiencia, un plenario de las comisiones de legislación penal que es presidido por Laura Rodríguez Machado y la Comisión de Justicia, que es encabezada por Manuel Quintar, para incorporar el juicio en ausencia al Código Procesal Penal. Ya hubo presentaciones, había estado, por ejemplo, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, defendiendo esta política que tiene un alcance limitado a el juzgamiento de crímenes internacionales o crímenes complejos como los delitos de lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada de personas, crímenes de guerra, delitos de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. El objetivo es permitir el juzgamiento de crímenes internacionales, pero garantizando el derecho a defensa y a ser escuchados por parte de los acusados que no van a estar presentes durante ese proceso ante tribunales argentinos.
Para ello, el tribunal debe notificar la imputación al acusado, también a sus familiares, allegados y al abogado defensor si lo hubiere. Tiene que haber, por supuesto, una inferencia de que la persona acusada o la persona imputada tiene conocimiento de este proceso judicial que se está dando en su contra. Hay una serie de supuestos que están incluidos o que se prevén para poder proceder con este juicio en ausencia. El primero de todos lo tenemos en pantalla, que el imputado declarado rebelde, conociendo la existencia del proceso en su contra, no se presentare, no respondiere o eludiere los requerimientos de la autoridad judicial argentina. Pero este es el primero de los supuestos. El segundo lo vamos a ver en la siguiente placa y tiene que ver con que el Estado tenga que demostrar que hizo intentos razonables para poner a esta persona a derecho, como por ejemplo el dictado de una orden de captura, ya sea nacional o internacional. Y por último, que el requerimiento de extradición de esta persona a un país extranjero haya sido denegado o no haya tenido una respuesta satisfactoria en un plazo determinado. Si se cumplen estos tres supuestos, el tribunal está habilitado a hacer una inferencia de que el acusado tiene conocimiento del proceso que se está sucediendo en su contra. Y en ese caso, si el acusado no tiene un defensor asignado, el juez le designa de oficio un defensor que tiene facultades para ejercer el derecho a la defensa de esta persona absolutamente, de la misma forma que si el acusado estuviera presente delante de los tribunales argentinos. Ahora bien, si el imputado decidiera presentarse en el debate, va a tener derecho a ser oído. Incluso está la posibilidad, porque se le da siempre un changüí, hay como una garantía y un derecho para el ejercicio de la defensa bastante fundado. Si el imputado se presentara luego de la sentencia condenatoria en un plazo de 10 días, puede solicitar la realización de un nuevo juicio, siempre y cuando no se pudiera demostrar que no tomó conocimiento del proceso en su contra, o en todo caso, en su defecto, que no hubiera concurrido a la citación del tribunal debido a un grave y legítimo impedimento. Si el tribunal concluye que había conocimiento del proceso por parte del acusado, se prevé una instancia de revisión, es decir, el acusado, la persona que está imputada por ese delito complejo, internacional, estamos hablando de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, proliferación de armas de destrucción masiva, los habíamos mencionado al principio. Puede entonces pedirle al juez que revise la sentencia y para eso tiene que ofrecer prueba y tiene el derecho a ser oído. Así que ese es un poco los rasgos centrales de este proyecto de juicio en ausencia que tiene. Este es el proyecto del Poder Ejecutivo, pero además hay proyectos que fueron presentados por diputados de distintas fuerzas. Ha presentado uno, por ejemplo, Margarita Stolbizer, y hay otros también. Y pregunta, ¿esto tiene consenso? Porque el oficialismo, uno sabe, son pocos representantes. ¿Está hablado algo con el bloque de Pichetto, algo con Unión por la Patria? ¿Se sabe algo de eso o no? Mira, en principio Unión por la Patria no estaría de acuerdo, pero tiene la venia del Poder Ejecutivo Nacional y también el apoyo de los bloques dialoguistas. No es un tema que esté al tope de las prioridades en este momento. Seguramente habrá alguna reunión más antes de dictaminar. El gobierno, el oficialismo está concentrando las energías en otros debates que cree que son de mayor urgencia, pero es un tema que va a seguir estando en agenda y que en cualquier momento puede salir nuevamente a la superficie. Pero esto va a llevar tiempos un poquito más largos y obviamente hay temas que
que se anteponen en la consideración del oficialismo. Es una complicación judicial severa para el eventualmente condenado, pero digamos que no va a prisión, ¿no? Porque obviamente si estás viviendo en algún otro país y te condenan acá, efectivamente. Pero eso depende mucho también de los tratados de extradición que tenga firmado Argentina. Sí. En ese caso lo que busca esta iniciativa es no dejar impune un caso y en tal cuestión hacer un planteo ante los países que protegen a una persona condenada. Sí. Pero siempre garantizando el derecho de la persona que está siendo acusada a ejercer. Me parece que acá, defensa, si uno tiene que trasladar esto a el efecto o la causa más cercana y más concreta, tiene que ver, me parece, con el atentado contra la AMIA, ¿no? Este proyecto hay varios presentados para avanzar con ese juicio que de alguna manera permitiría llevar a un banquillo virtual a los libaneses y a los sirios que están acusados, que en este momento están en países que no tienen la disponibilidad para entregarlos a la justicia argentina. Ahora, el caso emblema dentro de este país es el caso de las monjas que asesinadas durante la dictadura. Y ahí Astiz creo que fue juzgado, si mal no recuerdo, en Francia, por un juicio en ausencia porque estaba en Argentina. Sí. Bueno, ahora cuando quedan 17, 18 minutos, lo que habíamos empezado ayer, que era un trabajo muy puntilloso del señor Cantando sobre lo que tiene que ver con el contenido de la ley Hojarasca, donde algunas leyes habían quedado absolutamente obsoletas, otras habían perdido sentido. Pero bueno, ¿por dónde seguimos Cantando? Bueno, sí, hicimos un nuevo raconto. En realidad vamos a ir mencionando el tema de cada una de las leyes que este proyecto enviado por Federico Sturzenegger busca eliminar y en dos casos modificar, porque han quedado obsoletas, en desuso y también pueden resultar un obstáculo. Recordemos, esto se hizo hace 10, 12 años, lo hizo una comisión de este Congreso, un digesto para sacar leyes que estaban en desuso y se identificaron varias que eran usadas por jueces para fallos controversiales. Por eso parece un laburo menor, pero es un laburo que hay que hacer. Y quizá debería hacerlo el Congreso en forma permanente. De hecho, lo puede hacer porque puede derogar leyes todo el tiempo. Pero en este caso es el propio gobierno el que identifica normas que considera un obstáculo para el ejercicio del Poder Ejecutivo. Vamos por parte. Primero, el primer grupo son las normas que de alguna manera, según la identificación que tiene el proyecto, fueron sustituidas por leyes posteriores, ¿no? Ahí al lado hay un término, está el año de la sanción de la norma y el término que identifica la norma. Por ejemplo, 1864 de azote, sí se podía habilitar los azotes, obviamente la Constitución ya no lo permite, la ley nunca se derogó. Obvio que esto no debería estar ocurriendo en ninguna parte del país, pero ¿por qué dejarlo? A ver si alguien quiere ampararse en eso e ir a buscar la constitucionalidad a un juzgado. Seguro agrícola por actividades que ya no existen, fíjense el año 1899, autos oficiales para la administración pública 1965, la promoción de rayos X, esto algún diputado de Unión por la Patria está viendo revisar un poquito si es necesario o no que esta ley se elimine, una ley de trata que fue totalmente superada por las siguientes, no se entiende cómo cuando se superó no se derogó. Esto también es una práctica muy común, a veces se emparchan leyes y quedan leyes vigentes que no se sabe qué artículos quedan y para qué sirve. 1974, la ley de padrinazgo presidencial, ¿sí? El famoso séptimo hijo varón. Lobizón. Eso está todavía pendiente, bueno, no va, ya nadie está buscando el séptimo hijo, nadie tiene 7 hijos, no estamos esperando. Varones. Claro, exacto, 7 hijos varones, tiene que tener mucha coincidencia. Que nace como una manera, recordamos, de proteger a ese niño, ¿no? Porque la historia decía que el séptimo era el hijo del lobizón, entonces era un chico señalado. Para contrarrestar esa historia, lo que se dispone desde el Estado es, no, esa criatura va a contar con el padrinazgo presidencial. ¿Cuánta superstición había en 1974? Hace 50 años, no hace tanto, ¿no? Bueno, la ley es anterior, me parece. Bueno, ¿no? esta ¿Es ley, 74 así todavía? Mirá vos. En el 74. Mirá vos. 1977, licitación de hidrocarburos. ¿Qué pasó con esta ley? Y lo mismo que ahí vemos abajo, una de 1989, que es liquidación de regalías petroleras. La reforma del 94 le dio el recurso a las provincias. Ahora, cuando hay que hacer una legislación nueva, como pasó con la ley Bases, tenías que tomar la legislación vigente y decía el Estado Nacional puede licitar. Entonces, bueno, hay que corregirlo. Bueno, pero no puedo corregir una ley con... Bueno, realmente lo que hay que hacer... Este es de Videla, 77, ¿no? ¿Cómo? 77 debe ser de Videla esa ley, licitación de hidrocarburos. Es un decreto, pero claro, en ese momento el punto era una ley de forma, pero el punto era que el recurso pertenecía a la nación. La vacunación con la viruela, contra la viruela en 1979 también no
sirve más esa ley porque ya no está... No hay ni viruela, es me parte parece. de un plan de vacunación más amplio. Claro. Y en 1996, esta ley de auxiliares de la justicia, atención con esta ley, porque ¿qué pasó? La declaró la Corte Suprema en una acordada inconstitucional. Y sigue la ley, sin embargo. Leyes que quedaron obsoletas. Mina de carbón, 1870. En ese momento era un gran hallazgo. En este momento acabamos de ver la Comisión de Recursos Naturales. Están buscando energías alternativas. Claro, se premiaba a quien descubriera una mina de carbón. O sea Eso que, es maravilloso, me parece. Si querés descubrir una mina de carbón, apurate, porque la van a eliminar esta ley. Claro, exacto. sí. Hoy por hoy alguien puede pedir un premio. Claro. ¿no? Pero claro, el gobierno hay que ver si te lo reconoce. Claro, en Obviamente tiempos está de en desuso. descarbonización de la economía no tiene mucho sentido seguir incentivando una actividad que va en contra de los postulados del medio ambiente. Claro, y mirá de si, la en algún protección caso, del y medio mirá si en algún caso algún juez dice, no, que el Estado se lo tiene que dar, porque la ley está vigente. Claro. Y bueno, y ahí se empieza un ida y vuelta judicial. Es cierto que por ahí no pasa, pero ¿para qué dejar la puerta abierta? Adquisición de Esta es armamento, otra ley del siglo XIX, ¿no? 1870. sí, Sí. como también esta de adquisición de armamento de 1895, una ley que quedó pendiente. También proyectos eléctricos, exenciones impositivas, una ley que de 1965, nos venimos más para esta época. Microfilms, muchas leyes para incentivar la producción audiovisual. Por ejemplo, acá en el 1970, microfilms del Ejército, y también en 1973 se declaraba de interés las transmisiones de imágenes televisivas. Hay una del año 1989 que tiene que ver con la filmación de los organismos, parecido a lo que pasó con las filmaciones que hubo o lo que hoy es básicamente Internet. con la En ese novedad y la momento, capacidad técnica de que haya transmisiones televisivas. Antes eran radiales. Exactamente. Necesitabas esta norma para poder televisar. Claro. Por ejemplo, los mensajes presidenciales. Bueno, Claro. también ahí pasó de largo una ley de interés minero y carbón, lo que decía recién Sí. Sebastián, está totalmente fuera de época, ¿no? Sigamos también con las leyes ahora que limitan la libertad A individual. ver. Otro de los grupos que hay, leyes que limitan la libertad individual y que la ley de hojarasca, el proyecto de ley en realidad, el llamado de hojarasca, busca derogar. Bueno, en 1951, cárcel por sanciones al país. Esta ley lo que dice es que vos podés ir en cana, ¿sí? En tal caso, una sanción al país se hace por algún acto tuyo. No sé cuánto se aplica, hay que ver si no entramos en discusión respecto, pero para mí debe haber alguna otra figura legal que engloba esa especie de traición a la patria que esta ley un poco infiere, ¿no? Estamos hablando para particulares. La ley de producción de papel, prensa y pasta ¿Y esto? celulosa. Claro. Sabemos ¿Y la ley de claramente- papel prensa? Sabemos claramente que ya no se usa. 1972, difusión de la música argentina. Eran leyes que hacían los entonces, creo que le hizo Lanuse esta, Claro. en 72. Entonces, gobiernos dictatoriales que encima duraban poco y tenían esto de, bueno... Y tenía un yerno folclórico. Era para direccionar qué tipo de música tenían que escuchar los argentinos. Exactamente. Ni Ah, hablar pasó de siempre, sí, claro. derecho de reunión, 1973, una ley casi de estado de sitio. Está vigente, es increíble. Como también el carnet de mochilero, que tenés eso es que prehistoria, tener a ver si si- vas por todas las rutas con la idea de que puedas acampar. Lo que dice Claro. esa ley, que si vos podés acampar, o tengo carnet de mochilero, puedo acampar acá, en Sí, en el sí. peaje. Bueno, eso obviamente ya no va. Hay un privilegio vigente a legisladores para circular y estacionar, eso también se elimina. Y también... Mirá vos, porque vos entras acá y hay mucha chapa de muchos diputados, ¿no? Mucha chapa y Me se ve parece que eso- se van a eso- poner incómodos. me eso ¿Te parece. acordás está del vigente. correctivo que había Sí. de Juan Cabandía? Sí. La promoción de los medios oficiales al interés turístico, relocalizar actividades y la epidemia de la lepra, que en 1983 Claro. parece que era fuerte, y hay una ley para combatirla. Había leprosarios, hay todavía algunos, claro. Hay todavía algunos. Sí. Bueno, menos burocracia, quieren menos burocracia desde el gobierno, por eso en la ley de hojarasca piden eliminar una serie de normas todavía vigentes, como la norma del acopio en 1951. Esto es en la época de la Junta Nacional de Granos, la Exactamente, copia, ¿no? la Junta Nacional que siguió hasta el 92, 93, por Exactamente. eso también vamos a La encontrarnos droga con otra ley, Menem, la droga Menem. con sí. otra ley que aparece después sobre ese tema. Hay leyes que te indican un organismo que no existe tener que actuar. Bueno, también está la ley para preservar la sala de teatro. Esta es una ley que está Claro. vigente para que si vos eliminás una sala de teatro, pongas otra. No va más eso. No va más, no se cumple. Lamentablemente, sí. No se cumple, como tampoco tener hoteles para el turismo internacional, como tampoco informar la Sí. interrupción de las construcciones. Ahora en Atención general con esto, cuando, ¿no? digamos, cuando demuelen un teatro o cuando se inhabilita un teatro, aparece una iglesia evangélica, por ejemplo. Exactamente. Por supuesto, por Fíjate supuesto. que ahí no En se la ciudad cumplió. de Buenos Aires hay algún intento de preservar a los teatros, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ayer justamente me tocó lo que era el Teatro Odeón, es una mega estructura
de cristal y hierro, ¿no? Por ejemplo, sí. Boletos de cine, sorteos. El gobierno saben que pueden sortear boletos de cine, no suele hacerlo y hay una ley que lo habilita. Bueno, esta ley no va a estar Boletos más. de cine. Promoción de actividades náuticas, promoción de la apicultura, promoción del turismo en los micros. Esto es cartelería. ¿No saben que los micros tendrían que tener cartelería de turismo nacional? Y no la tienen. Bueno, hay una ley que los obliga y ya se le podría eliminar los viajes teatrales. ¿Qué es esta ley? Para pagar menos hotel y menos comida en una compañía de teatro. No deja de llamarme la atención cantando que, fíjate, esto es 73, 74, 75. El país en ese momento era caótico, ¿no? Porque había renunciado Cámpora, porque asumía Perón, porque se moría Perón, porque asumía Isabel, porque Isabel se tomaba vacaciones y pese a todo, había actividad parlamentaria, ¿eh? La verdad, dale, a ver. Eran decretos ley en muchos casos, ¿no? Sí, pero bueno, dale. Bueno, sigamos con estas leyes que quieren menos burocracia. Instituto Geográfico Nacional, también para eliminarla. Descubrimiento de petróleo, una ley de 1986, vamos a la placa siguiente. En ese caso, volvemos a lo mismo, una empresa nacional tenía que informarle al Estado. Bueno, eso es algo que se entiende como inocuo en el texto que envía Sturzenegger. Cunicultura, la cría de conejos, hay una ley para incentivarla. Nos vamos a leyes más prontos, más cercanas, como la promoción de asociaciones civiles y cooperativas, 1992, premio a la calidad. Había un incentivo para repatriar residentes en el exterior, en la época del menemismo. También premio a prevención a las adicciones. Recordemos las grandes campañas publicitarias para evitar las adicciones a las drogas que había en los años 90. En ese momento necesitabas una ley para hacer una promoción, porque eran otros instrumentos, ¿no? La protección de bienes y patrimonios culturales y el Consejo Nacional de la Juventud, atención que esto es muy reciente, por ahí una de esas puede dar polémica, promoción de medicamentos y vacunas y el tema de la matrícula a la colombófila para que se identifiquen las palomas. Esto es algo también bastante reciente y el gobierno pide eliminar. Vamos a la placa siguiente, procesos inexistentes o organismos disueltos. 1923, la Oficina Química, Departamento de Higiene. Ya no existe la Oficina Química, como tampoco el Banco Nación puede darle créditos a los bancos cooperativos, porque todos esos organismos ya no existen. Premios a la pintura, fíjense lo que está vigente, premios a la pintura y literatura, excepciones al servicio militar en 1949, esto era para facilitar los trámites. Fondos de obras y servicios en 1958, estudios para preinversión de factibilidad, obviamente con parámetros totalmente viejos. Hay una ley vigente del año 67 para explorar aguas profundas también. Hay otra ley, esto es también en la zona del litoral, tengo entendido, pero bueno, creo que esa ley también ya no tiene mucho sentido para lo que es el trabajo hidrográfico que hace hoy el gobierno nacional. Y una ley de promoción al comercio exterior y los riesgos con parámetros totalmente añejos del año 73. También hay una ley para ediciones que se quiere derogar, Ediciones Culturales Argentina, una ley de arrendatarios y aparceros, esto también de aprovechamiento energético al litoral marítimo, una ley del año 75, créditos con España a partir de un acuerdo bilateral que se había firmado, otra de tecnología industrial, la Comisión de Granos y Elevadores, año 1944, y también la Unidad de Reestructuración del Sistema Financiero, un decreto del año 2000. Y lo más importante viene ahora, a ver. Dale. Claro, exactamente. Sí. Hay dos leyes que se quieren modificar y que tienen que ver con dos organismos que funcionan. Sí. Uno es el Círculo de Legisladores Nacionales y el otro la Federación Argentina de Municipios. ¿Qué dice la readecuación a estas leyes que propone el gobierno nacional? Que pueden seguir funcionando pero no pueden recibir fondos del Estado. Atención, porque en el caso de la FAM tiene un edificio del Estado que creo que era de la UNAVE y en ese caso debería devolverlo según la letra de la ley, porque en algunos casos puede haber partidas, pero en lo que te dicen algunos en el intendente, la verdad que a veces llega dinero, a veces no, a veces pasa años sin llegar, dependés de la época y del interés que tenga el gobierno de turno, pero sí las locaciones. O sea que esta ley deja por lo menos al Estado sin la necesidad de tener que financiar estos organismos. Interesantísimo, completísimo, señor Cantando. Adida, tenemos que terminar, Adida, pero bueno, nosotros nos vamos enseguida a la continuidad de DTV, nada más. Gracias, buenos días.